Entonces allí están viendo algunas frases del texto de Correy Buritica. Entonces, vamos a ampliarla. Yo creo que nos va mejor así. Bueno, Catalina, lee las dos frases, porfa. El texto poético está regido por el criterio de verosimilitud y los sentimientos configurados en el texto alcanzan una dimensión poética por cuanto se generalizan y tienen la propiedad de representar la condición humana. Pensar el texto poético como ficción, es decir, como construcción de realidades verosímiles, supone considerar la independencia entre la subjetividad del escritor y la del hablante lírico, la voz que enuncia. El escritor del texto poético configura una voz que es la encargada de decir dentro del poema. Por ejemplo, en algunos poemas infantiles es un animal el que habla, es decir, la voz creada por el autor para darle vida al poema. Listo. ¿Cuáles son los conceptos nuevos en estas dos frases para ustedes? Hablante lírico, quizá un poco verosimilitud. Ayúdenle, los otros compañeros. Verosimilitud. ¿Qué entienden por verosimilitud? Yabri. Creo que es como que no sea un juicio de valor de verdad o falso, sino que sea creíble. Verosímil tiene que ver con algo que se pueda creer y creer tiene que ver con algo que se pueda sostener. ¿En qué se tendría que sostener esto que se propone? Lisa. Hola. Hola Lisa, ¿en qué tendría que sostenerse algo para ser verosímil? A diferencia de lo que uno podría decir que es verdadero o falso. Lo verosímil, ¿en qué se sostiene? Yo pienso es que tiene ese carácter como no tan literal, sino como más, o sea, hay posibilidad de que se pueda creer como verdadero aún no, pues aunque no lo sea. Alexandra, ¿qué hace que algo sea verosímil? No te oímos el micrófono. Alexandra no nos oye. Hola, ¿Ya? ahora sí. Hola. Sí, es que no entendí la palabra, no sé si entendí la palabra bien, porque no la conocía y la Ajá. traducí y en la traducción salió algo como probabilidad, pero Algo no sé. probable ¿Sí? de que sea cierto. O sea, estamos hablando del mundo de la ficción, ¿cierto? A diferencia del mundo de lo verificable como una verdad o una falsedad. Entonces, en la construcción de un mundo literario y un mundo poético, uno habla de verosimilitud y no de algo verdadero. Entonces, la pregunta un poco es, ¿qué es lo que hace que algo pueda ser verosímil? ¿Cómo entiendes tú esto de que algo en un texto, uno no diga esto es mentira, sino, no, esto sí puede ser posible? Tal vez que mucha gente se lo puede imaginar, aunque pues no puede pasar como en realidad, pero mucha gente puede tener esa misma imaginación. Efectivamente, aquí estamos hablando entonces de la ficción. ¿Qué es la ficción? ¿Cómo la han entendido?
como un mundo posible que digamos que no está tan alejado de la realidad, toma elementos de la realidad y los transforma en cierto modo. Entonces es como casi que un mundo creado diferente. Y es un mundo que se tiene que sostener en elementos que se apalancan a sí mismos. A ver, traigan alguna de las películas de ficción de niños que podamos como mirar en este momento. ¿Alguna? Satura, profe. No sé si la ha visto. No. Es como un juego, o sea, es un juego en donde ellos, o sea, cuando empiezan a jugar esto, ellos se van al espacio, se encuentran con un astronauta. Bueno, es como un tipo Jumanji, pero en el espacio. Bueno, entonces fíjense cuáles son las coordenadas para que uno que la está viendo sienta que ese universo que están creando es verdadero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para irnos con el juego o con la ficción? Entonces, que yo creo que todo se trata como este pacto que uno hace, digamos, pues precisamente antes de leer o antes de ver una película así, en, digamos, creer que lo que está pasando, lo que estoy leyendo es verdad, o sea, como que es real, más que verdad, es real. Entonces, como que eso que me están mostrando, yo lo tomo como si fuera algo real, aunque sé que no lo es. Pero pues igual como la ficción retoma como pues cosas de la realidad, entonces yo creo que pues uno puede hacer bien esa conexión y no pensar pues que es una locura, sino que puede hacer también como conexiones. Efectivamente, hay algo que es el pacto intersubjetivo de una realidad construida narrativamente, pero que en esa narrativa existen elementos lógicos que lo sostienen, ¿sí? Para que no sea un delirio, para que sea algo posible de sostener, ¿cierto? Miremos un poco esto que habla aquí y el poema que traerían a continuación. Nicolás Castiblanco. ¿Lo leo? Sí, dale. A diferencia del texto narrativo, el texto poético no siempre se presenta la construcción de personajes que ponen en juego su propia voz, sino que es el hablante lírico el encargado de las construcciones verbales que se tejen a nivel textual. Sin embargo, en ocasiones, y sobre todo en poemas escritos para los niños, hay diálogos entre personajes. Efectivamente, se necesita que haya una construcción de personajes, ¿cierto? Pero en el texto poético, esa construcción de personajes la pone una voz que es el hablante lírico o el enunciador, ¿cierto? Entonces aquí nos traen un ejemplo que ustedes miraron ahí. Cuando yo sea. A ver, ¿quién no lo lee así como muy poéticamente? Catalina lee poéticamente. Catalina, Catalina, que tú lees poéticamente. Pues yo nomino a Lisa. A ver, Lisa, pongamos las dotes de la abuela a funcionar. Lisa, miti. Voy a intentar. Dale. Cuando yo sea. Cuando yo sea grillo cantando a la luna, si oyes mi organillo, dame una aceituna. Cuando hormiga sea cargando un gran peso, que al menos te vea a la luz de un beso. Cuando sea 100 pies con mis 100 botines, deja que una vez cruce tus jardines. Cuando no sea nada, sino sombra y humo, guárdame en tu almohada que yo la perfumo. Ese hablante lírico, ¿a quién le está hablando? Puede ser como un amor que tiene, no sé. ¿Qué indicadores nos pueden plantear que es alguien de, no sé si es el amor en el sentido de que este personaje, ella o él, esté enamorado, sino es el amor de él, ¿cierto? ¿Qué elementos nos dejan ver eso?
de lo que he escrito. De pronto la parte final, cuando le pide que lo guarde en tu almohada porque yo la perfumo, no sé, la parte final, como la petición que hace hacia el final. Ujú. Sí, como Es todas las que en peticiones que todas, está haciendo. Sí, En está haciendo, cada siempre uno está de pidiendo los, algo de de las, manera romántica. ajá, en todas busca como un acercamiento. En cada párrafo termina como que lo que va a pasar antes se justifique como para acercarse a esa persona o tener una relación con ella. que al menos te vea a la luz de un beso. Deja que una vez cruce tus jardines. Guárdame en tu almohada que yo la perfumo. O sea, estos elementos, ¿quién los dice? ¿Eugenio? El hablante El lírico. hablante lírico. O sea que Eugenio no está enamorado. Pues puede ser, pero o sea, sobre lo que está escrito podemos decir solo lo del hablante lírico, no podemos asumir que sea el autor mismo el que esté personificándose. Ah, efectivamente. Si Eugenio Montejo está enamorado o no, no lo sabemos. ¿Que el hablante lírico está enamorado? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Especulamos. Podemos inferirlo. Ah, podemos inferirlo. ¿Es verosímil o es verdadero el amor? Verosímil. Verosímil. Es verosímil porque se sostiene en el texto. Él puede ser un grillo para ella, o él puede ser una hormiga, o puede ser un 100 pies, o puede ser una nada. Pero cada vez que genera una transformación de esas, ¿para qué lo hace? ¿Para qué él se transforma en grillo? Para que le dé una aceituna. Exactamente. Cuando se hormiga, ¿qué pasa? Ese es bien interesante. Cuando hormiga sea cargando un gran peso, que al menos te vea a la luz de un beso. O sea, la vida es durísima, ¿cierto? Pero ¿cómo para la hormiga? Pero ¿cómo vale la pena vivir esa vida pesada? Y viviendo esa vida consigue un beso de ella, Uh-huh. de esa persona. ¿Ustedes habían pensado que un beso de luz? No, ¿Eso es qué? es una metáfora. Es una metáfora. Porque la hormiga carga un gran peso. Estos elementos son los que hacen que esto sea verosímil. Él está jugando con cosas reales y en eso real no hay discusión, ¿cierto? La discusión es que él se va a transformar en una hormiga. La hormiga lleva un gran peso, en eso estamos tomando el mundo concreto, ¿cierto? Pero cuando esa hormiga va a ver a ese amor, va a valer la pena todo a la luz de un beso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, un hombre, Santiago. Qué pecado, Santiago. Lo desperté. No, es que no sé, profe. ¿No sabes? ¿No sabes qué querrá decir a la luz de un beso? ¿A qué te suena? Pues no sé, que cuando le dé el beso todo se va a iluminar. Ah, puede ser. ¿Eso puede pasarnos o no? Sí, profe, yo siento que es como si ella estuviera, esa persona de la que él está enamorado, estuviera besando a otra persona y él solo lo está viendo. Puede ser. Puede ser, porque él además cuando es 100 pies, ¿qué es lo que le pide? ¿Cuál es el pedido con los 100 botines? Imagínense, son 100 patitas y él qué está pidiendo. Cruzar sus jardines. ¿Pero cuándo? Acercamiento. Una vez. Una vez, por favor, una vez. O sea, es interesante porque ahí es donde ustedes empiezan a jugar con el sentido del poema.
¿Ustedes a quién le leerían este poema? No como enamorados. No tengo tanta cercanía para pedirles eso. Si están... O sea, ¿te refieres como si hacerlo si fuéramos a hacer una intervención, cómo la utilizaríamos? Sí, ¿con qué grupo? ¿Con qué personajes? ¿A quién se les ocurre? Yo lo haría con adolescentes. ¿Con adolescentes? ¿Por qué? Pues después de analizar una situación y que posiblemente encontramos una situación de un amor no correspondido de algunos de ellos, pues podríamos trabajarlo desde allí, desde pues ese malestar que les está causando a ellos no ser correspondido, que se puede traducir en otras formas y pues podemos encauzarlo con esto, como de enseñar que a veces ese amor no correspondido no tiene siempre que causar malestar, sino que también puede ser una forma de como de tramitar lo que estamos sintiendo. Sí, esa es una opción. ¿Para quién más? Pues yo lo pensaría en más en niños pequeños, o sea, en el mismo sentido que le está diciendo Jaurit, pero en niños pequeños, o sea, como el niño que le pega a la niña, pero es porque le gusta y pues no sabe cómo afrontar esas emociones, entonces lo expresa como con agresividad. Sí, bien, esa es también otra posibilidad. ¿Alguna otra? A ver, miremos. Lucas. ¿A qué se te ocurre con quiénes podríamos realizar una lectura de estas en tono de intervención? Yo creo que, pues para mí, yo también pensaría que se puede tratar de pronto con niños más grandes, así como tal vez adolescentes, para que empiecen a, tal vez así como a tramitar todo eso que ellos empiecen a sentir de pronto por otras personas, sí, por otra persona, Mira que como estos sentimientos. aquí has tocado un punto que también, digamos que ya abriera un poco lo no correspondido. Santiago habla de los niños y de una manera poco compleja de tramitar esto que sienten y que se les vuelve agresivo. Y tú hablas de algo que puede ser también interesante y es que frente a los sentimientos de amor y al deseo es muy común el silencio y a veces no es tan fácil encontrar palabras para nominar esto que se siente porque hay mucho miedo a no ser correspondido, ¿cierto? Y la narrativa nos da una propuesta, pero la poética nos da una que nos permite cubrirnos un poco más. Y para un adolescente, una o un adolescente, puede ser posible decir, deja que una vez cruce tus jardines, ábreme una puerta, mírame, existo. ¿Recuerdan el texto que miramos de papelitos? Sí, profe. ¿Recuerdan ese es un cuento donde el profe está tratando de enseñarles, ¿se acuerda? Hacer una carta. Y mientras tanto en el salón pasan cosas. Él le escribe, Mariano le escribe a un personaje, ese personaje lo tiene en cuenta. Sí. Sí. El primero no. El primero El primero dice que no sabe quién es. No existe, ¿cierto? Mariano no existe para ese personaje, pero esa carta llega a otra y para ella el punto es hacerse existir para Mariano, ¿cierto? Miren que están tocando un punto fundamental ustedes y es que el amor, la relación con el otro pasa por existir. Yo puedo existir al otro a través de un texto y yo puedo hacerme ver si yo digo un algo que permita que el otro me ubique en un lugar y entonces mi existencia tendrá sentido. En eso la metáfora tiene un elemento muy importante para trabajar. Bueno, miremos en lo que sigue. Profe, Señora.
Profe, en esa medida uno no podría pensarse de pronto ese poema con adultos mayores. Ah, podría ser. Yo lo pensaría también adultos mayores. ¿Por qué adultos mayores, Lisa? Lo pensé, ¿puede volver el poema por fin en la diapositiva? Gracias. Lo pensé como en la idea de que ellos, digamos, ya, o sea, no es la misma ilusión que tenían cuando eran jóvenes de pronto conquistar a alguien o estar con alguien, entonces eso como que les daría la posibilidad de sentir que todavía como que tienen esa ilusión o como esa, no sé, sí, ilusión lo diría yo así. Claro, es muy lindo porque, digamos, si el cuerpo puede no responder como respondería con la energía de un adolescente, que el lío del adolescente es que no sabe qué hacer con tanto ímpetu. En el adulto mayor ese cuerpo puede no responder, pero la narrativa, la poética, el lenguaje sí. Y puede construir un mundo posible para esa otra persona y existir. Claro, podría ser. También puede tener un elemento y allí uno puede jugar con lo lúdico. Recuerden que así como descubrimos que los juegos que parecen para niños pequeños en un momento dado pueden tener un efecto para otra población, siendo el mismo juego, la poética también va a jugar lo mismo. No hay poesía específicamente para niños. Uno podría pensar que esta poesía es para niños, pero miren que podemos pensar en distintas edades dependiendo de aquello que nosotros sintamos que emerge de esa población que nos está pidiendo ser escuchada. Bien. A ver, Felipe. Dime, profe. ¿Leo? Sí, dale, lee. Para establecer las condiciones de un universo de ficción es necesario partir de la existencia de aserciones fingidas, fruto de la disociación entre el autor y el narrador. Así, por ejemplo, se dice que el texto de ficción no conduce a ninguna realidad extratextual. Lo que toma de la realidad se transforma en elemento de ficción. Los seres a los que se aplican los asertos y enunciados no tienen existencia real fuera de ellos y a ellos nos remiten en una circularidad infinita. Muy bien. Esto es lo que discutíamos hace un momento con el ejemplo que me trajeron. ¿Cómo es que se llama? El Yumbangui en el espacio. Satura, profe. Me lo voy a tener que ver. Efectivamente, son aserciones fingidas fruto de la disociación entre lo que es enunciador real y el narrador crean. Hay una realidad extratextual de la que toman referentes, pero en el momento en que se construye el mundo posible, esas referentes juegan de otra manera, ¿cierto? Y allí se crea la ficción como un pacto entre el que lee, el que construye el texto para poderse ir en lo ficcional. Esto es muy importante porque estamos en la ficción de distintas maneras y ahora nos vamos acercando a la narrativa, que es otra manera de jugar con lo ficcional. María Camila. Señora. ¿Lees? Sí, profe. Hablar de ficción no implica necesariamente fuera de o desligado de la realidad. Consideramos que la relación entre realidad y ficción se da en doble vía, es decir, la ficción retoma elementos de la realidad y los transforma, haciendo de ellos una nueva lectura y a su vez la realidad se vale de la ficción para transformar los sentidos y significados construidos. Uh-huh. ¿Esto es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, con base en estos elementos conceptuales revisados, ¿cuál es el impacto del texto poético en la dimensión subjetiva? Esto es muy importante pensarlo porque recuerden que estamos intentando con cada uno de estos elementos, juego, poética y narrativa, pensar que vamos a tener un efecto en lo subjetivo. Entonces, por un lado, la función estética. ¿Cómo han entendido lo de la función estética en la poética? Pues que yo entiendo, pues me entiendo que lo estético es algo que hace sentir algo, ¿no? Entonces me imagino que esa función estética de la poesía es precisamente de que en cada población puede llegar a hacer sentir algo diferente.
Ujú. También tiene que ver con este elemento mm, de goce y de placer, digamos que nos conecta, incluso de dolor, que nos conecta de una manera bella con estos sentimientos que a veces negamos. ¿Sí? Es un poco ayudar a entender, si pensamos en el poema que acabamos de leer, cuál es el sentimiento que podría estar ahí latente. Pues además del amor, o las emociones más bien latentes, en cada una de esas poblaciones que ustedes enunciaban, por ejemplo. Si pensamos en el adolescente, La Es que no frustración, sé. podría ser. la, Frustración, ajá, digo, yo no puede haber recuerdo una otra palabra. emoción dada a ese sentimiento como de tener algo que no logramos decir, ¿cierto? ¿Qué más? Pues ese como esa nostalgia de no ser visto por el otro, ¿no? Como que Ah, tener que decir de otra forma para que me puedan observar como objeto. tiene que ver con poderse hacerse ver del otro, es sentir como nostalgia, dicen ustedes, tal vez una cierta como temor a dejar de existir para el otro, o todo lo contrario, cuando uno existe para el otro en un momento dado, ese otro o es persona que queremos que nos vea y nunca nos ha visto, de pronto detiene su mirada en nosotros. ¿Qué emoción sentimos allí? ¿Ha pasado o no ha pasado? Alegría. Alegría, más que alegría, a ver, tan Como esa suavecita es la ilusión, emoción. ¿Cómo? como que da ilusión, no sé, Ilusión, esperanza, no sé. esperanza. ¿El corazón se revuelca o no se revuelca? ¿Salta o no salta? Sí. Están un poquito mesurados ustedes, ¿o no? Imagínense este personaje que ustedes han querido que los mire con unos determinados ojos. Y de pronto se fija en ustedes. ¿Qué pasa con Pues ustedes? también es por yo creo porque pues uno no está acostumbrado a que esa persona lo mire y ya después de que lo mira uno ya no sabe qué hacer si siempre ha trabajado para que lo mire. Claro, uno se perturba, eso se llama perturbarse, como que ese yo estaba listo, hizo todo y en un momento dado está abocado a responder y ahora ya no sé qué hacer. Y muchas veces la sensación es que todo lo que se haga es como un poco tonto, ¿no? Porque se está demasiado expuesto. Un poema puede permitir que todos estos sentimientos empiecen a aflorar en uno con la perspectiva de ser visto, ser escuchado, no estar frustrado, y eso es ayudar a que la dimensión subjetiva empiece a aparecer en este personaje, niño, adolescente o adulto mayor o adulto, que no está permitiéndose pensar y vivir sus sentimientos. No sé si me hago entender. Sí, señora. Recuerden que nosotros estamos en la posibilidad de hacer que la dimensión subjetiva aparezca. Los subjetivos son las emociones, los sentimientos, todos los pensamientos incluso que se refieren a uno mismo y al otro en la interacción. Pero eso a veces está dormido porque nunca nos damos la posibilidad de estéticamente despertarlo. Y la poesía es una posibilidad en ese caso. Por eso dice, cuando nos acercamos a un texto, podemos identificar aquellas marcas que provienen del modo de decir, del ritmo,
la entonación y formas prototípicas que nos indican la entrada a un nuevo mundo, un mundo posible. ¿Cuál es el mundo posible que está permitiendo pensar esa pequeña poesía que leímos? ¿Cuál es el mundo posible que se pueda augurar allí? Pero mundo posible, como es que no entiendo. La ficción, ¿no? Pero ¿cuál es la... A ver, está bien que me digan que no entienden. Un mundo posible es como una puerta que se abre a una dimensión que no estábamos teniendo en lo concreto. Entonces pongamos la escena de los adolescentes que ustedes sienten, muchos de ellos les han hablado o han dejado ver que no les es fácil acercarse a esa persona que desean, que empieza a ser importante en su vida. Ustedes deciden generar un taller de poética, ¿cierto? Y entonces la poética les va a hacer a crear lo que uno llama un mundo posible, al cual ellos podrían acercarse. ¿Cuál es el mundo posible al que se estarían acercando? Pues yo creo que como que el poema les permitiría, o sea, no solamente como hacerse visible, sino hacer un pedido que ellos, digamos, en la vida real no sabrían cómo hacer o no podrían simplemente porque no saben cómo acercarse a la otra persona. Entonces como que este poema les permite precisamente hacer ese pedido que ellos quieren hacer, de una oportunidad, de, sí, como de salir con esa persona o así, pero pues desde lo poético y no desde lo, digamos, concreto. Claro, entonces el mundo posible que se abre es el mundo de la relación amorosa, donde él puede ser un personaje activo. Y la poesía le permite ese mundo posible y le permite vivir los sentimientos y tomar de pronto la valentía o el coraje para ir en busca de. No necesariamente va a obtener lo que quiere, pero va a atreverse a. Cuando hablamos de mundos posibles son esas entradas a esos espacios que uno no ha podido hacer de una manera directa, pero que aquí se recrean y que le permiten a uno de pronto encontrar cómo resolver esto. Fíjense que con lo que nos está pasando ahora con toda esta situación de posibilidad de contagio, nos hemos encontrado todos un poco recluidos en las casas, ¿cierto? ¿Alguien puede sentir que la casa es una cárcel? ¿Sí o no? Pues yo creo que más allá de, digamos que uno sabe por qué está en la casa, ¿no? Y sabe que es como para protegerse, para cuidarse a uno mismo y a los otros, pero pues en algún momento ese sentimiento o ese pensar de que la casa es cárcel es posible cuando, digamos, uno quiere salir y no puede, y como pues esa prohibición. Exacto. Entonces digamos que hay un límite. No estoy diciendo que sus casas sean cárceles, por favor. Lo que estoy diciendo es que una persona, el uno es en genérico, puede sentir cuando quiere salir afuera que está como encarcelado, ¿cierto? Y en ese momento necesita un mundo posible donde refugiarse. ¿Cuál es el mundo posible al que uno puede ir cuando siente que las cuatro paredes lo están ahogando? Uno puede leer, puede ponerse a ver películas, pues Ajá. cosas que lo hacen sentir a una persona que Puede leer, puede ver películas, puede ver fotos, puede crear, puede cocinar y crea formas para sobrellevar el encierro. Aquí es donde nos ponemos a prueba con todos estos recursos subjetivos. Yo no sé si vieron un meme que decía algo así como, dicen que las personas que están solas se van volviendo locas por hablar con nadie. ¿Tú qué piensas? Y creo que le está hablando a la tostadora o al horno microondas. Entonces el horno le contesta sí, por ejemplo, la nevera está muy distante y fría. Y con la lavadora no hay que hablar porque ahora no hace sino tener ideas dándole vueltas en la cabeza.
No sé si lo vieron. ¿Alguno lo vio? No, pero esto parecido. Bueno, cuando uno oye ese meme, perdón, lee ese meme, ¿qué siente de lo que se está creando allí? ¿Ese es un mundo posible? ¿O está loca la persona? No, pues yo creo que son herramientas. Uno a veces lo hace con uno mismo, o sea, habla en voz alta, pues para no volverse loco. Efectivamente, es una herramienta y eso es lo que llamamos herramientas subjetivas. Cuando lo ponen en un meme y lo ponen a circular, todos nos reímos y entendemos el mundo que se tiene uno que crear si uno está solo con la lavadora, la licuadora, el microondas. Pues hay que generar un mundo posible. Las plantas, y entonces decimos que está delirando. No. ¿Por qué no está delirando? Pues porque es que hay que verlo en contexto, ¿no? Pues uno sabe que si está solo y pues no, digamos, le está diciendo a la planta como pues cosas que no tienen sentido, como, ay, me vas a matar o algo así, sino que simplemente está creando una conversación con ella, pues para que le va a ayudar. Entonces, pues uno sabe que... ¿Cuál es el sentimiento agobiante allí? Por el cual uno crea una cosa de estas. La soledad. La soledad. La soledad. ¿Qué más? O la frustración. Frustración. Ansiedad. Ansiedad. Miedo. ¿O no? Sí, estar solo da un poco de miedo a veces. Ah, claro. Entonces, si uno tiene todos esos sentimientos y se crea esto y encima genera el meme y encima lo pone a circular, ¿qué logró uno? Crear un mundo ficcional para todos. Todos ya nos divertimos con el meme y todos podemos hablarle a la lavadora ya. Estamos autorizados y no estamos locos. No sé si me logran seguir. Necesito que entiendan el mundo ficcional como un mundo recursivo para poder expresar la dimensión subjetiva. Y la poética nos acerca a ese mundo recursivo. Y nosotros en este momento, ustedes y yo estamos en una materia que se llama taller y que tenemos que pensarnos un poco, bueno, y en este impasse en que estamos viviendo, cómo la estamos usando incluso para nosotros mismos. ¿Cómo nos enteramos que aquí tenemos recursos subjetivos para trabajarnos? Recuerden que hay distintos formatos. Este es un formato. Y un mundo posible es la creación de mundos que nos permiten salidas a dolores o malestares que tengamos. Mírenlo aquí. Karen, lee. Hola, sí, ya. Sí. ¿Cuál es la demanda interpretativa de los textos poéticos? Los mundos ficcionales son incompletos. Su significado se completan gracias al ejercicio interpretativo realizado por quien se acerca como lector a dicho texto. El texto poético, la mayoría de las veces caracterizado por la brevedad y valiéndose de recursos como la metáfora, inaugura un escenario teñido por la ambigüedad y la riqueza semántica, constituyéndose de esta manera en un terreno fecundo para la labor interpretativa del lector. Efectivamente, el mundo ficcional no se completa si uno no pone al lector a construir lo que falta. Por eso es tan enriquecido. No es plano. Algo que a ustedes no les permita crear ni ser dialógicos con el texto, cualquier formato que sea, no los enriquece. Yo creo que eso fue algo que pudimos ver bastante en el taller, porque pues cada uno tenía que hacer una reflexión individual, ¿no? Pues el taller individual. Y a pesar de que pues las respuestas a veces eran muy similares, pues cada una tenía una interpretación particular del poema. O sea, lo pudieron ver.
Es lo Sí, que profe. dices, ¿sí? Sí, profe. Es que no te oí esa primera parte. Claro, es lo enriquecido de un poema y no se salieron del margen del poema, pero las significaciones son muchas. Y eso es el juego intersubjetivo. Por eso yo quería que no todos pudieron llegar a construir el texto en conjunto y mi ejercicio era que pudieran escucharse en esas voces que cada uno tiene con el poema, ¿sí? Por eso es que aquí pues lo traigo textual. Cuando hablamos del trabajo interpretativo no nos estamos refiriendo solo a los funcionamientos cognitivos que comandan dicha labor en el contacto con los textos. Nos atrevemos a afirmar que en el encuentro en el discurso poético son los aspectos afectivos los que ocupan un lugar central. Entonces, lo afectivo va a mover lo cognitivo. Esa es, digamos, una fortaleza de lo poético. Permite generar sensibilidad, ¿sí? Aquí yo quiero que vayamos al poema. Ustedes hicieron un ejercicio muy interesante y creo que algunos tienen que revisar la discusión que ponían porque para algunos efectivamente el que hablaba era Gustavo Pereira. ¿Habla Gustavo Pereira aquí? Él es el No. que no habla. ¿Por qué no habla Yo Gustavo pensaría Pereira? que no tampoco. ¿Cómo? Y yo pensaría que no tampoco. ¿Quién habla en el poema? Pues, como él mismo lo construye también, y digamos, es el enunciador narrativo y el ficticio, entonces no sé, yo diría que es el mismo, pero en dos dimensiones diferentes. El escritor es Gustavo, el enunciador o el hablante lírico es el personaje que tiene una intención en el texto. ¿Cuál es la intención? ¿Dónde está Alexandra? Y estoy aquí. Allí. ¿Tú qué respondiste a esa primera pregunta? Respondí como que la intención del hablante lírico es, no me acuerdo bien, pero como valorar el idioma de los indígenas. Uh-huh. A mí me pareció interesante tu lectura, lo haces de una manera muy sintética, pero pones una voz muy interesante y es que ese hablante lírico tiene una intención con nosotros que somos quienes lo leemos. ¿Cuál es la intención? Como de comparar el idioma de los indígenas con el de nosotros. Y lo compara, ¿y qué logran esa comparación? Como más o menos, ¿cómo se dice? Logra como que veamos que el idioma de ellos es un idioma muy poético y que el de nosotros es uno muy, muy simple o como arbitrario. Uh-huh. Bien, muchas gracias. Miremos esto que nos está proponiendo Alexandra. ¿Estamos de acuerdo con esa intención? Mateo. Hola, profe. Pues no estoy de desacuerdo, sin embargo, yo vi el poema como que este hablador lírico es una persona que ve a estos pues pemones y en realidad como que no los entiende y tal vez se pone como en un papel que dice que son mejor que ellos porque, no sé, son salvajes y están hablando como unas locuras y diciendo que en su lengua tal cosa puede significar el sol y en realidad como que no es así.
entonces yo lo entendí de esa manera, Ujú. el poema. Profe, Sí. es que creo que ahí es que entra la confusión entre, o sea, yo creo que esa era la parte donde nosotras teníamos la confusión de, de esto de la intención del autor en sí y del enunciador en el poema, porque Ujú. entonces uno no sabe ahí si el autor, o sea, si el personaje que está en el poema está siendo irónico auténticamente, o también si es, ya depende de cómo lo lee uno. Porque, por ejemplo, yo me acordaba que mis compañeras me decían que no, que ellas lo habían leído como si el enunciador estuviera hablando de forma, pues, genuina, auténtica. En cambio, yo leí algunas expresiones como si lo dijera de forma sarcástica, pues, sarcástica o irónica. Entonces, también Mira, Efectivamente, Fer, profe, qué pena. no sigue. Mira, Fer, que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Y yo lo leí de la forma en que tú también estás refiriéndote. Y unos compañeros de mi grupo lo leyeron de la otra forma, como si fuera genuino, como si fuera directamente. Entonces, la verdad, yo también pensaría que esa es como la magia de este poema que uno quiere, o sea, uno lo lee como que quiere leerlo, uno lo lee desde su posición. Entonces, él creo que eso es a lo que quiere llegar. Si uno lo leen de una forma y se llevan, digamos, como que esa perspectiva de que hay salvajes y nosotros somos gente civilizada y otros que lo leen de la otra forma, en donde se puede notar la ironía y el sarcasmo. Yo creería que es por ese lado, no sé. Miren que es muy bello esta discusión y por eso he nombrado inicialmente a Alexandra, porque ella, yo creo que con el manejo que ella tiene también del idioma nuestro, la poesía no debe ser fácil leerla y ella captura de una la intención, porque lo tiene que hacer reflexivamente. Para nosotros es más compleja capturar la intención y efectivamente el hablante lírico crea esa confusión, pero la ironía es la que nos muestra la intención de él, porque cuando uno utiliza ironía es cuando uno quiere ¿qué? ¿Qué entendimos de la ironía? ¿Qué busca la ironía? Decir como lo contrario a aquello que queremos decir. Exacto. Pero lo que está nombrando Daniela es interesante y es que si yo creo que soy una buena gente, lo voy a leer de esa manera y no me voy a dar cuenta que hay ironía. ¿Sí? Yo puedo pensar que no hay ironía y al pensar que no hay ironía lo que creo que hay es una verdad demasiado fuerte y que deja claro que yo soy una buena gente y que yo soy esto y aquello. O sea, hay personas que pueden leer este poema sintiendo que Gustavo Pereira es brillante porque creó un poema donde dice lo que ella hubiera querido decir en la voz de él y es que ella es más, o esa persona es más que los otros. Pero esa persona tiene una dificultad para poder leer lo irónico. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que leer ironía es complicadísimo, porque la ironía exige de ti un proceso cognitivo muy profundo, como la metáfora. Pero es que esa es la confusión del poema. El poema finalmente trae una ironía de base que va a plantear una intención y es poner a discusión esto de que los indígenas son salvajes. Profe, Perdón, ya abrí. mira que yo también estaba pensando un poco también lo sugestiva que pueden hacer algunas preguntas, porque yo por la primera parte a mí me encantó como él empezaba como a recoger estas frases que ellos han dado a, como a sus interacciones y al Rocío y a todo esto, y me pareció muy bonito, pero luego me sentí como molesta cuando él empezó a decir que eran tontos y que no sabían lo que decían. Entonces siento que yo sí lo había tomado como en el sentido literal, no identificándome, es decir, no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero estaba sintiendo que la intención era denigrar un poco esto, que estaba realmente haciendo un juicio de valor. Y él sí Pero está al haciendo un final, juicio de valor, pero ¿para qué lo hace? exacto, exacto, pero yo no había entendido que era como en un tono irónico. Luego, al final, yo desarrollé todo el taller y al final, cuando dice qué marcas en el texto permite identificar la ironía, para mí fue volcar completamente el texto, pero no fue sino hasta que llegué a esa pregunta que me di cuenta de la ironía. Sí, efectivamente. Y por eso las fui soltando así, porque
ustedes van logrando ir de menos a más en el buen sentido, y es que estamos construyendo también la lectura de poemas, pero estamos construyendo interventores. Ustedes van a ser interventores sociales si logran capturar esto del poema. Ustedes lo pueden lograr trabajar en un salón donde haya un problema sobre lo étnico muy fuerte, y algunos de ellos se podrán acercar a ustedes y decirles, uy, qué bien, Yabri, yo estoy contigo, es que los tales son terribles y son brutos y son esto, y tú sentir que no entendió nada. Tu trabajo será llevarlo a entender un poco que eso es irónico. Pero ese es un proceso que no es fácil si uno no está trabajando desde esa perspectiva. La ironía es muy compleja y necesito que trabajen mucho lo irónico, trabajen la metáfora. Hay buenos programas de humor donde esto es lo que se pone en juego y por eso a veces es tan difícil entenderlo. Quiero que se pongan a buscar programas de humor buenos y si quieren nos manden las referencias, porque hay que empezar a jugar con este tipo de recursos que a veces no hemos desarrollado porque no son muy comunes. Quiero leerles unas intervenciones porque el tiempo aquí se nos va terriblemente, estoy de acuerdo con ustedes en que no es tan fácil manejar este tiempo nuevo que tenemos. Entonces quiero leerles unas intervenciones que hicieron unos niños de tercero frente a este poema para que veamos un poco y nos interroguemos qué es lo que se requiere para que uno logre hacer esos análisis. Son niños de 8 y 9 años. Pero por otro lado, perdón, de quinto de primaria, pero por otro lado, también quiero que no dejemos pasar que les coloqué en la semana 12 el trabajo, que es el trabajo calificable de esta parte. O sea, ya hicieron todo el ensayo, hicieron todo el análisis con este taller, ahora se van al taller sobre poética, que es la síntesis, y ese es calificable. Y la idea es que me lo entreguen el miércoles después de Semana Santa. Yo les dije que les estaba pausando el tiempo, que quisiera que en Semana Santa ustedes descansaran. Si ustedes empiezan a trabajar desde hoy, lo lograrán, yo creo que para sábado tenerlo y luego lunes y martes después de Semana Santa para que de verdad se desconecten en Semana Santa y hagan cosas de otro orden para que uno sienta de verdad como las vacaciones en la casa. Ese es mi objetivo. ¿Listo? Sí, Listo, no. profe. Bueno, Tanto silencio me agobia. Me gusta más cuando hacen bulla. Bueno, entonces vamos a mirar. Muchas gracias. Sí, a mí me encanta que sean vivos. Cata, ¿tú Entonces, no ibas a decir algo? no vi. Catalina. No, pues es que está, o sea, la discusión de si quien usa la ironía, digamos, es el autor del poema, o sea, el enunciador real o el enunciador ficticio. Entonces hicimos como, pues esa discusión, algunos lo leímos como si fuera el enunciador ficticio quien usa esa ironía y otros como si fuera el enunciador real. Entonces, ya eso era lo que quería decir, pero ya lo pasamos. A ver, el enunciador real, si por enunciador real estamos hablando del autor, digamos que hay que sacarlo de la discusión porque el escenario que nos crea es el mundo posible de el enunciador lírico que usa la ironía. Porque si no ustedes se enloquecen pensando quién lo escribió, pues siempre lo va a escribir alguien, ¿cierto? Hay que intentar pensar, ¿ese enunciador que aparece en el texto es irónico o no es irónico? El del texto, el lírico. Ya. ¿Pero es irónico o no es irónico? No, profe. Profe, ahí no se sabe porque es de donde entra la discusión de uno cómo lo lee. No, 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 es irónico. ¿Quién dice tiene tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes? ¿Quién dice los muy tontos no saben lo que dicen? El hablante lírico. Exacto. Entonces el hablante lírico es irónico y nos crea ese mundo inicial, el que nombra Yabri, donde yo me voy perdiendo porque él valora a los indígenas, luego esa valoración la va volviendo algo que no es valorado y luego nos terminan diciendo que esas son locuras de ellos. Pero lo pone de tal manera que yo ya entiendo que él realmente está haciendo una discusión sobre esas valoraciones subjetivas que tenemos de un mundo que desconocemos y que miramos desde unos
paradigmas distintos a los que ellos tienen. Y ese lo logra el enunciador lírico. Claro que Gustavo Pereira creó el texto, pero él no está en el texto. No tenemos rastros de él, tenemos rastros del enunciador lírico, las formas en que dice, las maneras. Esto es como un discurso. Si yo les dijera a ustedes, esos pobres salvajes que viven allá en la cultura nasa, soy yo la que está hablando en ese momento y esa es la voz que ustedes van a analizar. Aquí están analizando la voz del enunciador lírico. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes empiecen a hacer análisis de poemas, tienen que mirar lo que el poema propone. Este poema propone una posibilidad de discutir qué significa para mí el otro. Y yo lo puedo usar en un momento dado donde no haya ningún indígena de por medio, para decirlo de manera concreta, sino prejuicios de unos sobre otros y calificativos que dañan la relación con el otro. Porque yo creo que la ironía puede hacer que la gente piense que eso que yo valoro como terrible valga la pena para otro y desde ese lugar yo tenga que abrirme a ese mundo posible. Este es un trabajo que vamos a ir mirando poco a poco, pero es importante que lo puedan pensar así. Pues pensar así es pensarlo desde lo lírico, ¿no? No porque yo lo diga, sino porque para eso son las marcas textuales que ustedes están buscando. ¿Quién dice, cómo lo dice y con qué intención lo dice? Entonces, vamos a encontrar análisis realizados por 3 niños de quinto de primaria acerca del poema sobre salvajes. Vamos a mirar estas 4 preguntas, no las alcanzamos a discutir en este momento, pero se las voy a dejar allí. ¿Logran los niños hacer la diferenciación entre sujeto empírico y sujeto textual? ¿Qué aspecto de la producción de los niños permite sustentar su respuesta? ¿Identifican los niños la ironía propuesta en el texto? ¿Qué argumentos dan los niños para sustentar el programa irónico propuesto en el poema? Entonces la idea un poco es que este poema trae un programa irónico. ¿Qué quiere decir un programa irónico? Que va montando la ironía como un elemento para hacer hablar a. ¿Reconocen los niños la metáfora en el poema? ¿Qué efecto cognitivo, afectivo y social puede tener esta intervención en los niños? Vemos que estos fueron los elementos que gestó la profesora con la psicóloga que acompañaba el proceso cognitivo de estos niños, y estos chicos generan estos productos. A ver, alguien que nos ayude a leer. ¿Quién? Yo creo. Dale. Bueno, este poema trata de unos indígenas sobre su idioma y concepciones en el mundo. La intención del autor es hacer ver la hermosa manera como aprecian la naturaleza, los amigos y la familia. Él quiere dar a entender esto mediante una ironía en el texto. La posición del enunciador es más alta, no es cierto, pero él se sitúa así. Él también sitúa a los indígenas en un nivel inferior solo por tener ideas diferentes idiomas, culturas, concepciones y costumbres. Él los sitúa en un bajo nivel por medio de estas palabras. Los muy tontos no saben lo que dicen, tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. El no saber hablar así pues, su cultura es muy buena porque aprecian mucho más que nosotros el mundo. El autor hace ver el hermoso idioma de los indígenas por medio de esas expresiones. Rocío, sábila de las estrellas, lágrimas, guarapo de ojos, corazón, semilla del vientre, alma, sol del pecho, amigo, en fin, mi otro corazón. Olvidar, perdonar, tierra, madre, madre, ternura, ternura, entrega. Ellos se expresan así para darle un valor más alto, es decir, para apreciar más su entorno. Listo. Vamos a leerlas de seguido. ¿Otro lector o lectora? En el poema sobre Salvajes de Gustavo Pereira, el enunciador se presenta como una persona por fuera de las culturas indígenas. Se ve que él tiene una muy buena concepción de los indígenas
por cómo exalta las palabras que ellos dicen en las primeras estrofas. Por eso se puede deducir que el enunciador es conocedor de las lenguas indígenas y por eso resalta estas dos culturas, los pemones y los guaraos. También se puede deducir que le habla y se pone en la posición de los que piensan que los indígenas son salvajes. Él se pone en la posición de los que piensan que los indígenas son salvajes para poderse adentrar más a ellos y poderles explicar que realmente sería absurdo llamarlos salvajes con tan preciosa concepción que tienen sobre el mundo. Hay que reconocer que sus palabras tienen mucho significado aquí. Hay algunas palabras. Para decir lágrimas dicen guarapo de los ojos. Eso nos da a entender que ellos piensan que las lágrimas son dulces y alegres, no como nosotros pensamos que las lágrimas son amargas y tristes. Para decir olvidar, ellos dicen perdonar, porque tenemos que perdonar para poder olvidar, porque si no perdonamos nos queda el rencor en el corazón. Para decir amigo, dicen mi otro corazón, porque el amigo se nos vuelve algo vital y no podemos dejarlo de querer. Y por eso digo que los indígenas tienen una concepción muy bella de lo que les rodea y de lo que ellos mismos sienten, porque no una concepción triste de la vida, sino una concepción muy alegre de la vida. Entonces, cuando este chico habla, dice en el poema sobre salvajes, el enunciador se presenta como una persona por fuera de las culturas indígenas. Miren esta postura que él tiene aquí tan clara, pero se ve que él tiene una muy buena concepción de los indígenas. ¿Quién tiene una muy buena concepción de los indígenas? El enunciador. ¿Mm? Venga, leemos este. Bueno, alguien que nos ayude allí. Hay poemas que son muy lindos. Hay poemas que son muy lindos, aunque a veces desde nuestra perspectiva no logramos saber su significado. Así, hablando de poemas con belleza de lenguaje, les introduzco este poema sobre salvajes, que puede ser confuso, pero si lo analizamos con detalle nos daremos cuenta de su mensaje oculto. Este poema es relatado o dicho por alguien que se sitúa diferente a los indígenas. Esto quiere decir que sabe su cultura, lenguaje y su manera de referirse a los objetos. Sin embargo, es un poco irónico al decir que es una tontería, puesto que quiere referirse que la manera de pensar y referirse a lo que hablan es una confusión. Es una mentira, es una manera linda de describir cómo son. Hay muchas cosas que el enunciador quiere resaltar en este poema tan bello hacia los indígenas, como al nombrar la manera de su lengua. Por ejemplo, para decir amigo dicen majocararza y otro corazón. Esto quiere decir que un amigo es la persona que los ayuda, es decir, que sostiene, es el apoyo para todo, para llegar al camino. Al decir corazón, quiere decir importante. Las amistades son importantes, así asimilan con esto algo tan vital que es el corazón. Llaman al rocío chile vegetales, que significa salida de las estrellas. Esto quiere decir que los indígenas ven la naturaleza de una manera hermosa y expresiva, ya que las estrellas son hermosas e luminosas al ver ellos al día siguiente las gotas cristalinas que se encuentran en las plantas. Así asimilan la hermosura del rocío con la supuesta saliva de las estrellas. Bien, vamos a dejar solo hasta allí para mirar esto. ¿Qué piensan de estos análisis de los chicos de quinto? No, profe, mejores de los otros. Sí, yo me siento mal por esa claridad que tienen. Es que concepciones. El problema es que analizamos y confusión están terriblemente mal escritos e indígenas, pero y uno se entera que son de ellos por esa escritura, pero realmente son chicos que han estado expuestos a este tipo de trabajo narrativo y poético, pero ustedes perfectamente lo logran hacer. Eso es lo que yo aspiro. No, es interesante, pero miren que ellos hablan de la confusión. ¿Cómo la resuelven ellos? Cuando la nombran. Estás diciendo que no es realmente una confusión, sino como una forma distinta de ver el mundo que es hermosa, pues, como ellos lo nombran. Es como una ironía, ellos la recuperan, pero además hablan de que ese enunciador
o hablante lírico conoce de la cultura y pone al lector a funcionar en esa disyuntiva, de si vale o no vale la pena. Bueno, esto era un poco como mostrarles cómo un trabajo en un colegio puede generar chicos que hagan un análisis de este orden. Como vieron, iba como creciendo de un análisis no tan enriquecido a uno mucho más enriquecido. Igual ustedes han generado un análisis interesante, por eso yo quiero que miremos el taller que tienen para la semana que viene. Ustedes todos lo van a encontrar allí. Tienen que elegir, hay 6 poemas que les estoy presentando y uno de esos poemas lo van a elegir. No importa si varios grupos trabajan sobre el mismo poema, van a trabajar con los mismos grupos y esos grupos finalmente van a generar el taller y me lo van a mandar para el miércoles. Eligen uno de los textos y hacen el análisis de todo el poema de acuerdo a lo que hemos venido trabajando y van a apoyar eso en conceptualizaciones teóricas. Está bien descrito el taller. Si algo no entiende, pues me escriben en el WhatsApp o me mandan un audio. Yo trato de ser más explícita. Listo, ya lo abrí para todos, ya todos lo tienen allí. Ese taller es el calificable. Bueno, finalmente, estos son los grupos con los que estamos trabajando para la lectura intertextual, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, entonces, nos faltan los grupos el de Juan Pablo no ha hecho lectura intertextual, ¿cierto? El de Mateo. No hemos hecho, profe. No han hecho, ¿cierto? El de Valentina. ¿Cuál Valentina, profe? Lucía, Lorena, Santiago y Lucas. Ah, sí, ajá. ¿Ustedes ya no lo hicieron? hemos hecho, profe. No han hecho. ¿Y quién me falta? El de Nicole, Camila, Karime, Tampoco Jennifer. lo hemos hecho. Bueno, entonces estos son los 4 grupos que me faltan por lectura intertextual, ¿cierto? Y profe, yo no tengo un grupo. Tú estás aquí. No. Ah, lo que pasa es que tú quedaste en el primer grupo, ¿no? Pues, sí, pero ellos ya... No, ¿cuál? Pues yo tengo aquí a Alexandra, Lina, Helen. Ah, ya. Sí, pero ellos ya lo hicieron y yo no. Bueno, o sea que tú tendrías que estar en uno de los grupos que falta. Sí. Listo. Bueno. Puedo mirar, finalmente lo puedo escribir a cualquiera de los grupos, ¿listo? Yo te ubico en cualquiera de los grupos. Vale. ¿Cuál es la idea ahorita? Ya encontré los textos sobre intervención con los que vamos a trabajar y quiero, si es posible, en la última sesión tener unos invitados para que les conozcamos sus intervenciones. Si lo logro, hay una psicóloga de la Universidad de Confandi que está haciendo una intervención en este momento a partir de lo del coronavirus. Yo la tengo en mi clase de maestría, su trabajo final es sobre eso, es un trabajo muy hermoso y voy a pedirle que si es posible comparta con ustedes esa intervención. Profe. ¿Quién dijo profe? Yo. No sé si entendiste al principio, escuchaste recortado que tú habías hecho correcciones en nuestro taller sobre la poesía, sobre el poema sobre los salvajes. En algunos talleres sí alcancé a hacer correcciones. ¿Pero tú lo vas a hacer en todos los talleres? No, mi idea era como mirarlos para la clase de hoy, ¿sí? Y por eso retomé lo más interesante que era esa confusión entre el enunciador y el hablante lírico y el escritor. El trabajo que viene ahora es el que es calificable, el del taller que van a entregar para el miércoles 13 de abril, después de Semana Santa. ¿Ya? Ok, profe. Listo. De todas maneras, voy a mirar el último que no alcancé a mirar, pero eso es parte del trabajo que va sumando, pero el calificable es el otro. ¿Listo? Abran esas cámaras para verlos, que yo creo que ya se terminaron de despertar. Bueno, los veo. Yeah. Se me apagó el celular. Hola, Juan Pablo.
Ole, profe. Mateo, hola. Sí. Quiero verlos, a ver. Jenfrid, buenos días. Ah, no, parece que no. Nicolás, Lorena, Santiago, Felipe. Hola, Pepe. Hola. ¡Ah, ya está! Aquí están. Espérate. Nos faltaron dos. ¿Quién nos faltó? Hola, Yabri. ¿Quién nos faltó, muchachos? ¿Sabemos? Creo que Rodrigo, ¿no? Tengo como que... Ah, no, Rodrigo está. Sí, ¿crees que nos faltó? Ah, es que yo estoy aquí con María José. Bueno, sí. Por eso nos falta que una Juan persona... Pablo Montoya. Ah, sí, Juan Pablo. ¿Y ¿Cómo alguien se más? llama María José? Están viviendo juntas, ¿no? De la grafita. Sí. Nicolás. Mejor. Nicolás no estaba. No, es que Nicolás tiene un fondo ahí todo raro. Ah. Sí.